Y en este segundo bloque vamos a hablar de la ley de teletrabajo, ¿no? Una herramienta jurídica que se sancionó ya hace un tiempo atrás, pero que finalmente la reglamentación ocurrió hace unas pocas semanas. En el mes de abril va a comenzar ya la implementación. Y bueno, obviamente que estos tiempos de pandemia han obligado, ¿no es cierto?, al trabajo remoto. Por lo tanto, bueno, es importante saber de qué manera se van a acomodar las empresas a esta nueva herramienta jurídica. Uno de los sectores que tal vez sea más intensivo, ¿no?, el teletrabajo, es el de las industrias tecnológicas. Por eso conversamos con Pablo Guigui, quien es el presidente del Clúster Córdoba Technology. Hola Pablo, mira, la verdad es que previo a la reglamentación te hubiese respondido de una manera y ahora de otra. La reglamentación creo que ayudó, después podemos conversar algunos detalles, pero en general la ley, cuando se sancionó la ley, que ya hace varios meses, la evaluación era bastante negativa, ¿no? Todos coincidimos que está bueno, digamos, que existe una necesidad de regular una actividad que venía creciendo, pero bueno, no parecía el mejor momento dictar una ley partiendo de una situación tan excepcional como era la pandemia y basándose en situaciones muy particulares que estaban viviendo las empresas que se habían ido acomodando al teletrabajo, al trabajo del home office, por la excepcionalidad de la pandemia. Creo que se podría haber trabajado una ley que apunte a facilitar la generación de puestos de trabajo, que creo que ese debería ser el objetivo final de la ley, tanta falta que hace el trabajo, y lejos de cumplir ese objetivo, la ley en algunos sentidos atenta contra el sostenimiento incluso de los puestos existentes. Nosotros de arranque tratamos de establecer contacto con los legisladores, digamos, que estaban trabajando en esto, porque resulta llamativo que no hayan consultado a los sectores como el nuestro que hacían del teletrabajo una modalidad habitual desde hace mucho tiempo, de una manera muy exitosa, sin ningún tipo de conflictos entre las empresas y los empleados. Entonces creo que era un sector para consultar cómo venía siendo esa dinámica para plasmarlo en una normativa, ¿no? La verdad que fue llamativo. La ley entendemos que se concibió con una visión muy sesgada, viendo al teletrabajo como una imposición del empleador, incluso en detrimento del empleado, y la verdad que en el sector nuestro, que como te digo, venimos hace muchos años trabajando bajo esta modalidad, nada más lejos que eso. El home office es percibido como un privilegio que se ofrece a los empleados, que es muy valorado a la hora de buscar un puesto de trabajo. Posterior a la sanción se habló mucho con el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación y es quien tenía que dictar la reglamentación, que finalmente se publicó hace algunas semanas. Bueno, creo que ahí sí hubo mucho más receptividad y se pudo plasmar en la reglamentación algunos aspectos que se veían muy complicados. ¿Cuáles serían justamente esos aspectos que en la visión, digamos, del sector se mejoró con la reglamentación? Y algunas cosas interesantes, como por ejemplo, en el sector nuestro existe mucho el trabajo en oficinas o en domicilio del cliente, y se estableció específicamente que ese tipo de actividad no va a ser considerada teletrabajo. Un tema con las comunicaciones fuera de hora, que la ley establecía que no se podían enviar ningún tipo de comunicaciones fuera de hora a los empleados, y en nuestro sector es muy habitual trabajamos mucho para el exterior, con usos horarios distintos. Digamos, la ley estaba concebida pensando en la rigidez del horario de una fábrica, que entra y la gente marca tarjeta a la entrada y a la salida. Y la verdad que en el sector nuestro ya hace mucho tiempo que no se trabaja de esa forma. Después había un tema respecto a la reversibilidad, que sigue siendo complicado.
porque la ley establece que cuando el empleado que pasó a un trabajo de forma remota, por el motivo que fuese, decide volver a la presencialidad, basta la voluntad del empleado para que el empleador esté obligado a darle de nuevo el puesto de trabajo presencial. Y la verdad que esto es complicado en un sector tan dinámico donde muchas empresas, pandemia mediante, han ido achicando sus espacios físicos, sus oficinas, y en algunos casos dejándolas para pasar a una modalidad 100% remota.